Nunca olvidaré el silencio que se hizo en la sala cuando una niña de solo 12 años se levantó, miró directo al juez y dijo con voz firme: «Soy la abogada de mi madre». Nadie podía creerlo, pero lo que ocurrió después cambió la vida de todos los que estaban allí. Esta es la historia real de una madre humilde que fue llevada a juicio por una injusticia y de cómo su hija, demasiado joven para cargar con tanto peso, se atrevió a desafiar a jueces, abogados y al sistema entero. Lo que parecía una derrota segura terminó en un giro inesperado que nadie había previsto. Antes de contarte esta historia que te hará llorar, suscríbete al canal y deja tu like. Así podremos seguir trayendo más historias reales que merecen ser escuchadas y compartidas. Elena siempre había sido vista como una mujer invisible para muchos. Pasaba de casa en casa con su balde y sus guantes, limpiando los rastros de vida de otros, recogiendo lo que los demás dejaban atrás. No tenía lujos ni tiempo libre, pero sí un orgullo silencioso. Cada moneda que ganaba la usaba para alimentar y educar a su hija Camila. Nunca pidió favores, nunca buscó caridad. Su vida estaba hecha de madrugadas frías, de manos agrietadas por el cloro, de dolores de espalda que calmaba con agua caliente antes de dormir. Y sin embargo, nunca se quejaba. Para ella, la dignidad valía más que cualquier riqueza. Por eso, el día en que recibió la notificación de que estaba acusada de robo, fue como si el mundo entero se derrumba sobre sus hombros. La carta decía que había sido señalada como responsable de la desaparición de una gran suma de dinero en la casa donde trabajaba desde hacía casi 5 años. La dueña de la casa, una mujer rica y arrogante llamada Patricia, declaró que nadie más había tenido acceso a ese cuarto salvo Elena. Fue una acusación directa, brutal, como una puñalada a traición. Elena trató de defenderse en ese mismo instante, suplicando que aquello era un error. Jamás en su vida había tocado algo que no le pertenecía. Pero Patricia, con la frialdad de quien nunca conoció la necesidad, la miró a los ojos y dijo: «Las pruebas hablan por sí solas, pero esas otras pruebas no eran más que palabras vacías, reforzadas por la autoridad que da el dinero». Patricia era conocida en el vecindario por usar su influencia para callar a quienes se atrevían a contradecirla. Elena sabía que estaba atrapada en una lucha desigual. Por un lado, una mujer con recursos, contactos y abogados dispuestos a todo, y por el otro, ella, una trabajadora sin más respaldo que la verdad. Lo más doloroso no era enfrentarse a la justicia, sino pensar en Camila. Su hija, apenas una niña de 12 años, tenía los ojos grandes y curiosos, siempre preguntando, siempre aprendiendo. Elena la había criado sola, después de que el padre desapareciera de sus vidas sin dar explicación alguna. Camila era su razón de vivir, su orgullo, su fuerza. Pensar en la posibilidad de ser separada de ella, de verla crecer desde una celda, era insoportable. Cada noche, después de la acusación, Elena se encerraba en el baño a llorar en silencio, mordiendo una toalla para no despertar a su hija. Se preguntaba una y otra vez cómo se defiende una mujer pobre de una mentira dicha por alguien rico. Cuando llegó el día de la primera audiencia, Elena sintió que su corazón iba a salir del pecho. Le habían asignado un abogado de oficio, un hombre joven que parecía más cansado que ella misma. Apenas había revisado el expediente. Le dijo con indiferencia que lo mejor era aceptar un acuerdo, declararse culpable a cambio de una sentencia más corta. Sus palabras fueron un mazazo. ¿Cómo iba a aceptar un crimen que no había cometido? ¿Cómo iba a permitir que el mundo viera a su hija como la hija de una ladrona? Sin embargo, la desesperanza pesaba como una losa. Veía cómo los poderosos siempre lograban doblar las reglas, mientras los débiles quedaban aplastados en silencio. Camila, sin embargo, lo percibía todo. Aunque su madre intentaba ocultar el dolor, la niña escuchaba sus sollozos detrás de la puerta. Notaba el temblor en sus manos cuando firmaba papeles que no entendía, y veía en sus ojos ese miedo profundo que solo sienten quienes están a punto de perderlo todo. Camila era joven, pero no ingenua. Sabía que su madre no tenía a nadie que la defendiera de verdad. Sabía que si no hacían algo, el sistema las iba a tragar vivas. Y aunque era apenas una niña, tomó una decisión silenciosa. Si nadie iba a luchar por su madre,
entonces lo haría ella. El día que entraron juntas a la sala del tribunal, Elena caminaba cabizbaja, con los hombros hundidos, bajo el peso de la injusticia. Patricia estaba allí, impecablemente vestida, con un aire de superioridad que llenaba el lugar. A su lado, su abogado hablaba con confianza, seguro de que sería un caso sencillo de ganar. El abogado de oficio asignado a Elena apenas la miraba, como si ya supiera el final de la historia. Camila, en cambio, se sentó en primera fila, con los ojos fijos en todo lo que ocurría. Mientras los adultos hablaban de leyes y pruebas inexistentes, ella sentía hervir la sangre en sus venas. Sabía que su madre estaba a punto de ser destruida por una mentira, y en ese instante, la niña entendió que tenía que hacer algo que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. Camila había pasado las últimas semanas observando en silencio, aprendiendo más de lo que cualquiera podía, mientras su madre se hundía en la desesperación y el abogado de oficio mostraba desinterés. Ella se dedicó a leer cada papel, cada documento. No entendía muchos términos legales, pero se negaba a rendirse. Pasaba las noches en vela buscando información en Internet desde el viejo celular que compartían, copiando frases en un cuaderno. Incluso había ido a la biblioteca de su escuela para pedir libros de derecho básico, aunque los maestros la miraban con extrañeza al verla leer sobre procedimientos judiciales en lugar de cuentos juveniles. Nadie sabía lo que esa niña estaba tramando. En su corazón había crecido una convicción, la certeza de que no permitiría que su madre fuera tratada como una criminal. Cada página que estudiaba, cada testimonio que escuchaba en su mente, una y otra vez, se convertía en una pequeña pieza de un rompecabezas más grande que ella misma, pero que estaba decidida a completar. En casa, la tensión se respiraba en el aire. Elena intentaba seguir con sus trabajos mientras podía, pero todo se había vuelto más difícil. Algunas familias donde trabajaba la miraban con recelo, como si ya la consideran culpable solo por haber sido acusada. Otras directamente dejaron de llamarla. Camila veía cómo los billetes en la cartera se volvían más escasos, cómo su madre estiraba la comida para que alcanzara, cómo las cuentas se acumulaban sobre la mesa, y sin embargo, lo más doloroso era notar cómo Elena había perdido la confianza en sí misma. La mujer que siempre le había enseñado a no agachar la cabeza, ahora parecía más pequeña, más frágil, con los ojos apagados. Eso encendía un fuego en el pecho de Camila. Ella no iba a permitir que la aplastaran, no iba a quedarse sentada viendo cómo la mujer más valiente que conocía era humillada delante de todos. Llegó el día de la audiencia y el ambiente en el tribunal era pesado. Patricia, la mujer que había hecho la acusación, llegó con un vestido caro, un bolso de diseñador y un aire de superioridad insoportable. A su lado su abogado hablaba con tono arrogante, seguro de que aquello era un trámite más, una victoria asegurada. El abogado de oficio de Elena se mostraba indiferente, con los papeles desordenados y sin ganas de discutir. Para cualquiera que mirara desde fuera, el caso estaba prácticamente decidido antes de empezar. Una mujer pobre, acusada por una señora rica, sin defensa sólida, sin recursos. Pero Camila no lo veía. Ella había preparado algo, no con experiencia ni con títulos, sino con la fuerza de su corazón y la claridad. Cuando el juez entró y comenzó la sesión, la acusación se expuso con dureza. El abogado de Patricia habló como si tuviera la verdad absoluta. Describió a Elena como una mujer desesperada por dinero, alguien capaz de aprovechar un descuido para llevarse lo que no era suyo. Cada palabra era un golpe más contra la dignidad de su madre. Elena apenas podía sostener la mirada. Sus manos temblaban sobre la mesa y parecía que en cualquier momento se derrumbaría en lágrimas. El abogado de oficio trató de responder, pero sus frases eran cortas, débiles, sin fuerza. Ni siquiera parecía creer en lo que decía. Fue entonces cuando Camila, sentada en la primera fila, sintió que no podía esperar más. El corazón le latía tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. Se levantó lentamente, sus piernas temblaban, pero su voz salió clara. «Señor juez, quiero hablar». Al principio hubo risas contenidas en la sala. El abogado de Patricia se burló, diciendo que aquello no era una escuela, que era un tribunal serio. Algunos susurraban entre sí, sorprendidos por la osadía de una niña,
Pero el juez, un hombre de rostro severo y ojos cansados, levantó la mano para pedir silencio. La miró con curiosidad y le preguntó quién era. Camila tragó saliva y respondió con firmeza: «Soy la hija de la acusada, y hoy soy la abogada de mi madre». La sala quedó en un silencio absoluto. Elena se llevó una mano al pecho, incrédula, con lágrimas en los ojos. Nadie se movía. Era como si el tiempo se hubiera detenido. El juez, tras unos segundos que parecieron eternos, asintió y dijo: «Adelante, quiero escucharla». Fue entonces cuando Camila caminó hacia el centro de la sala con pasos pequeños pero firmes. Llevaba en las manos una carpeta gastada, llena de papeles arrugados y apuntes escritos a mano. Cuando comenzó a hablar, su voz temblaba, pero poco a poco fue encontrando fuerza. Dijo que había revisado todo lo que tenía que ver con el caso. Explicó que el día del supuesto robo, su madre nunca estuvo sola en el cuarto donde se guardaba el dinero. Señaló que las cámaras de seguridad, curiosamente, habían dejado de funcionar justo en ese momento, lo que levanta serias dudas. Subrayó que no había pruebas físicas, ni huellas, ni testigos claros que confirmaran la acusación, solo la palabra de Patricia. Y entonces miró a todos y preguntó: ¿desde cuándo la palabra de una persona rica vale más que la dignidad de una mujer que lleva años trabajando honradamente? La tensión en la sala crecía con cada frase. Algunos se inclinaban hacia adelante para escuchar mejor. Otros asentían en silencio, impresionados por la valentía de aquella niña. El abogado de Patricia trató de interrumpir, diciendo que aquello era una farsa, pero el juez lo mandó a callar. Camila siguió hablando. Recordó cómo su madre le enseñaba desde pequeña a no tocar lo que no era suyo, a devolver hasta el centavo que sobraba en una compra. Contó que la había visto limpiar casas hasta altas horas de la noche, con las manos heridas, solo para que a ella no le faltara un cuaderno o un par de zapatos para la escuela. Su voz se quebraba a ratos, pero esa mezcla de dolor y coraje hacía que sus palabras llegaran directo al corazón de quienes la escuchaban. Elena, desde su asiento, no podía dejar de llorar. Se tapaba la boca con las manos, viendo a su hija transformada frente a todos. Camila ya no era solo una niña tímida, era su defensora, su voz, su esperanza. Cada argumento que daba era como un ladrillo que derribaba la muralla de mentiras que habían levantado en su... Y aunque no tenía estudios ni experiencia, hablaba con una verdad tan clara que ni el abogado más experimentado podía desarmar. La sala entera lo sentía. Estaban presenciando algo extraordinario, algo que iba mucho más allá de un simple juicio. Mientras Camila hablaba, la atmósfera de la sala fue cambiando lentamente. Al principio, todos habían visto su intervención como una ocurrencia infantil, una especie de acto desesperado sin importancia real. Pero cada palabra que salía de su boca empezaba a derribar esa. No hablaba con frases complicadas ni usaba un lenguaje técnico como los abogados de la sala, pero lo que decía era tan claro y directo que resultaba imposible ignorarlo. Tenía una fuerza que no nacía de los libros, sino de la verdad vivida en carne propia. Miraba al juez, los jurados y hasta al público, con una mezcla de miedo y valentía, y poco a poco logró que todos guardaran. La sala, que minutos antes había sido un lugar de murmullos y sonrisas burlonas, se convirtió en un espacio donde cada mirada estaba puesta sobre ella. Incluso el juez, que había empezado con el ceño fruncido y una cierta incredulidad, ahora escuchaba con atención, inclinado hacia adelante, como si no quisiera perder ni una sola palabra. Camila no solo se limitaba a repetir argumentos sobre la falta de pruebas, iba más. Hablaba de lo que significaba ser pobre en un mundo donde los ricos podían manipular cualquier situación a su antojo. Contó que su madre había trabajado en decenas de casas, siempre cumpliendo con todo, siempre regresando con las manos vacías, salvo por el cansancio. Preguntó con voz temblorosa pero firme: ¿por qué alguien que jamás tomó nada en años de trabajo de repente arriesgaría su vida y su libertad para robar un dinero que ni siquiera sabía que existía? Esa pregunta se clavó en el aire como un cuchillo. El abogado de Patricia intentó objetar diciendo que no era relevante, pero el juez, sin apartar la vista de Camila, le pidió silencio. Entonces, la niña abrió un sobre arrugado que llevaba entre sus apuntes.
Era un documento que había conseguido por sí misma, con esfuerzo, y sin que nadie lo supiera. Había hablado con un empleado de confianza de la casa de Patricia, un jardinero que había visto cosas que prefería callar por miedo a perder su trabajo. Con una voz baja pero llena de culpa, aquel hombre le confesó a Camila que Patricia estaba atravesando deudas graves, que tenía problemas con préstamos y que no era la primera vez que acusaba a otros para cubrir su desorden financiero. El jardinero había aceptado escribir unas líneas firmadas de su puño y letra, donde decía claramente que Elena nunca había dado motivos para ser sospechada y que, en cambio, era su jefa quien se encontraba en una situación desesperada. Camila levantó ese papel frente al juez, y por primera vez el abogado de Patricia perdió la sonrisa confiada. Su rostro se tensó, y Patricia, desde su asiento, apretó la mandíbula con nerviosismo. Los murmullos regresaron a la sala, pero ya no eran de burla. Eran susurros de sorpresa, de incredulidad, de respeto. ¿Cómo era posible que una niña hubiera logrado reunir más pruebas que un abogado adulto? ¿Cómo había tenido el valor de hablar con un empleado, de pedirle su testimonio, de poner su nombre en un juicio que podía costar el trabajo? Nadie lo entendía del todo, pero todos lo admiraban en silencio. Camila, con los ojos brillantes, dijo al juez que había leído sobre la importancia de los testimonios en un proceso, que sabía que tal vez aquello no era una prueba definitiva, pero que al menos debía abrir una duda razonable, y con voz firme añadió: no se puede condenar a alguien sin pruebas claras, y lo único que hay aquí son palabras de una señora poderosa contra la vida de una mujer humilde. Elena, desde la mesa de los acusados, tenía el rostro bañado en lágrimas. No podía creer que su pequeña hija estuviera enfrentando a todos con tanto coraje. Cada gesto de Camila le devolvía un poco de la fuerza que había perdido. Era como si viera a su propia sangre levantarse contra un monstruo invisible, protegiéndola con un escudo de verdad. Golpeaba el brazo de su abogado, le susurraba cosas con evidente nerviosismo y por momentos miraba a la niña con odio, incapaz de aceptar que una menor la estuviera dejando en evidencia delante de todos. El juez pidió que la niña se calmara y que explicara por qué creía que el testimonio del jardinero debía tener peso en el caso. Camila respiró profundo, miró a su madre y con lágrimas en los ojos respondió: porque él no ganó nada escribiendo esto. Al contrario, se arriesgó a perder su empleo. Lo hizo porque no soportaba ver cómo alguien inocente iba a ser destruida por una mentira. Y si él, un adulto con todo que perder, tuvo el valor de hablar, ¿cómo yo, que soy su hija, no voy a defenderla? La voz de Camila se quebró al final, pero nadie se atrevió a interrumpirla. El juez se quedó en silencio mirando el documento, mientras la sala contenía la respiración. Era evidente que el caso ya no era el mismo. Lo que parecía un juicio sencillo se había convertido en un enfrentamiento lleno de emociones y verdades. El abogado de Patricia sudaba, intentando recuperar el control, pero la seguridad con la que había empezado ya no estaba allí. Elena, aunque aún temblaba, empezaba a sentir algo de esperanza, y Camila, con su carpeta llena de apuntes infantiles, papeles arrugados, había logrado lo que nadie esperaba: poner en duda una acusación que parecía imbatible. El ambiente se volvió tan tenso que parecía que el aire pesaba. Cada palabra de Camila abría una grieta en el muro de poder que Patricia había construido. El juez respiró hondo, miró al abogado de la acusación, luego a Patricia, y finalmente volvió a fijar sus ojos. Era el preludio de algo que estaba a punto de estallar. Todos lo sentían. La sala entera estaba al borde de un momento que cambiaría el rumbo del juicio para siempre. El día más esperado llegó. El tribunal estaba lleno y la tensión se podía cortar en el aire. El juez golpeó con el mazo, exigiendo silencio, pero las miradas se desviaron una y otra vez hacia la niña que estaba sentada al lado de su madre. No llevaba un vestido caro, ni joyas, ni nada que llamara la atención. Solo una carpeta con papeles cuidadosamente ordenados y una determinación en el rostro que parecía demasiado grande para su edad. El abogado de la otra parte sonreía con desprecio, convencido de que ese día sería el último empecillo para esa mujer que él consideraba débil e indefensa. Su voz resonaba arrogante,
pintando a la madre como una irresponsable, como alguien que había fallado en todo lo que importaba. Mientras él hablaba, la niña apretaba fuerte la mano de su madre, sintiendo cada palabra como una daga clavada en el corazón. Cuando finalmente le dieron la palabra a la defensa, la madre intentó hablar, pero su voz temblaba tanto que casi no podía pronunciar palabra. Entonces la niña se levantó con un movimiento firme, y el murmullo en la sala creció como una ola imposible de detener. Señor juez, yo soy la abogada de mi madre. La frase cayó con un peso tan fuerte que incluso el abogado contrario se quedó paralizado, incapaz de reaccionar. El juez la miró con desconcierto, entre la incredulidad y la curiosidad, pero no la interrumpió. Y fue en ese silencio absoluto que la niña comenzó a hablar, no con un discurso ensayado, sino con el corazón. No usó términos técnicos ni frases rebuscadas, habló con la verdad desnuda de alguien que había vivido cada noche de lágrimas, cada injusticia, cada puerta cerrada. Explicó cómo su madre había trabajado hasta desmayarse para que ella pudiera estudiar, cómo había sido humillada, despreciada, y sin embargo nunca dejó de proteger. Su voz no era fuerte, pero estaba llena de algo que no podía fingir, verdad. Las personas en el público comenzaron a inclinarse hacia adelante, queriendo escuchar cada palabra. Hasta el juez, acostumbrado a miles de testimonios, se encontró atrapado por esa sinceridad que rompía cualquier formalidad. La niña tomó uno de los documentos de su carpeta y lo levantó. No era un contrato ni un acta legal, era una carta escrita con la letra temblorosa de su madre, en la que le pedía perdón por no poder darle más. Esta es la prueba de quién es mi madre, una mujer que jamás se rindió, que jamás dejó de luchar por mí. Si este tribunal decide en su contra, no estará condenando a una persona irresponsable, estará castigando a la mujer más valiente que conozco. Hubo un silencio tan profundo, podía escuchar la respiración entrecortada de los presentes. El abogado contrario intentó objetar, pero su voz se quebró al ver cómo varias personas en la sala tenían los ojos llenos de lágrimas. La niña, con la carpeta aún en las manos, dio un paso hacia adelante, su mirada fija en él. Hoy no hablo como una niña, hablo como la defensora de mi madre, porque ella me defendió a mí toda la vida, y ahora es mi turno. El juez se llevó las manos al rostro, intentando mantener la compostura, pero era evidente que algo dentro de él había cambiado. La madre, con los ojos inundados, no podía creer lo que estaba viendo. Su hija de apenas 12 años enfrentando un sistema entero, sin miedo, sin titubear, con una valentía que ningún adulto había mostrado hasta. La tensión alcanzó un punto en el que cada segundo parecía eterno, y todos comprenden que lo que estaba ocurriendo no era un juicio, era una historia que quedaría marcada para siempre en la memoria de todos los presentes. El silencio que siguió a las palabras de la niña parecía imposible de romper. Cada mirada estaba fija en ella, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de aquella sala. El juez, que llevaba décadas escuchando testimonios, argumentos y defensas, nunca había sentido algo y su respiración era pesada, y con cada instante que pasaba parecía más difícil mantener la máscara de imparcialidad. La niña bajó lentamente el papel que sostenía y lo colocó sobre la mesa frente a ella. Con un movimiento firme, abrió la carpeta y comenzó a sacar más documentos. No eran solo cartas, eran recibos de alquiler, facturas médicas, comprobantes de trabajo, hasta boletines escolares donde ella, la hija, había escrito a mano palabras de gratitud a su madre en los márgenes. La pequeña levantó otro papel, esta vez un informe médico, que mostraba cómo su madre había trabajado sin tomarse un solo día de descanso. Sabía que si no lo hacía, no podría. La niña lo sostuvo con las manos temblorosas, pero su voz dijo que cada línea en esos papeles no eran simples números o registros, sino marcas de sacrificio, cicatrices invisibles que probaban que su madre jamás fue lo que intentaban pintar. El abogado contrario comenzó a perder la compostura. Murmuraba objeciones, levantaba la voz, pero cada palabra parecía volverse contra él, porque por primera vez su tono arrogante no se imponía. La gente en la sala ya no lo escuchaba, estaban hipnotizados por la sinceridad de aquella niña que no hablaba como una experta en leyes,
sino como alguien que conocía la verdad más profunda. Algunos miembros del público comenzaron a llorar en silencio. Una mujer en la última fila sacó un pañuelo, y un hombre, de pie junto a la pared, inclinó la cabeza como si las palabras de la niña le hubieran golpeado directamente. La madre intentó levantarse para detener a su hija, preocupada de que se expusiera demasiado, de que se rompiera frente a todos. Pero la niña le tomó la mano, la apretó con fuerza y susurró que no se preocupara, que ahora era su turno de protegerla. Esa simple imagen de una hija defendiendo a su madre, invirtiendo los papeles de una vida entera, fue tan poderosa que incluso el secretario del tribunal tuvo que apartar la vista para ocultar sus emociones. Entonces la niña hizo algo inesperado. Caminó lentamente hacia el juez, sosteniendo la carpeta contra su pecho. No pidió permiso, no vaciló, solo avanzó con la determinación de alguien que ya había tomado una decisión. Cuando estuvo frente a él, extendió la carpeta y dijo que allí estaba la verdad que debía. El juez, sorprendido por la valentía, tomó los documentos y comenzó a hojearlos. Mientras lo hacía, la niña no se quedó en silencio. Aprovechó cada segundo para contar las historias detrás de cada papel. Cuando el juez vio un recibo de agua, ella le explicó que su madre a menudo prefería no pagar la luz durante un mes para poder comprarle libros escolares. Cuando vio una factura médica, contó que su madre había soportado dolor físico en silencio, sin decir nada, porque no quería preocuparla. Cada hoja que pasaba se transformaba en un testimonio vivo, imposible de refutar. El abogado contrario finalmente estalló. Se levantó furioso, acusando a la niña de manipulación emocional, diciendo que eso no era derecho, que eso no era un procedimiento válido. Su voz resonó por la sala, pero lo único que consiguió fue verse como un hombre incapaz de enfrentarla. El juez lo mandó callar con un golpe seco y la niña aprovechó el silencio para mirar directamente a los del hombre que quería destruir a su madre. Con un tono firme y sorprendentemente maduro, le dijo que podía burlarse de los pobres, podía intentar pisotear a los indefensos, pero que nunca lograría borrar la verdad. Y la verdad era que su madre era inocente, y más que eso, era una heroína silenciosa que había dado todo lo que tenía por amor. Las palabras resonaron como un eco interminable. La sala se estremeció en un silencio reverente. Nadie se... Era como si todos entendieran que ese instante no era solo un juicio, era un momento en el que la dignidad humana se ponía en la balanza. El juez dejó de mirar los papeles y fijó su vista en la niña, que seguía de pie, firme, con los ojos brillantes por las lágrimas que luchaban, pero con la voz intacta. Le preguntó si realmente comprendía lo que significaba ponerse en ese lugar, si entendía el peso de lo que estaba haciendo. La niña asintió con calma y dijo que sí, porque toda su vida había visto a su madre cargar con ese peso sola. Era hora de compartirlo. Esa confesión rompió lo que quedaba de resistencia en el ambiente. La madre, incapaz de contenerse, se cubrió el rostro con las manos y lloró abiertamente. El público también empezó a sollozar. Incluso los guardias, firmes y entrenados para permanecer impasibles, intercambiaron miradas nerviosas, como si también sintieran que estaban presenciando algo mucho más grande que un simple juicio. La niña entonces dio el golpe final. Se volvió hacia el juez y dijo que, si la justicia significaba castigar a su madre después de todo lo que había hecho, entonces esa justicia no servía para proteger a los buenos, sino solo para aplastar a quienes menos tenían. Fue una frase que caló tan profundo que varios en la sala dejaron escapar un «es verdad» en voz baja. El juez se inclinó hacia adelante, sosteniendo los documentos con manos temblorosas. Se tomó un momento largo, demasiado largo, como si buscara en su interior la fuerza. El abogado contrario ya no decía nada. Había perdido la batalla sin siquiera darse cuenta. Y en ese instante la niña, sin darse cuenta, había transformado el juicio en algo mucho. No era un expediente, no era un caso más, era un espejo donde todos podían ver la diferencia entre el poder vacío y la verdad más pura. La tensión llegó a un punto insoportable. El juez respiró hondo, cerró los ojos y golpeó el mazo una vez más
anunciando que tomaría una decisión inmediata. El murmullo creció. Todos se agitaron en sus asientos. La niña regresó lentamente al lado de su madre, tomó su mano y esperó. Todo estaba listo para que la verdad finalmente saliera a la luz. El juez permaneció callado durante un largo minuto que se sintió como una eternidad. Nadie en la sala se atrevía a moverse, ni siquiera a respirar con normalidad. Todos estaban pendientes de un solo hombre, de las palabras que decidirán no solo el destino de una madre y una hija, sino también el reflejo de lo que significaba la justicia. El juez, con el rostro serio, tomó aire y miró los documentos que la niña. Luego levantó los ojos hacia ella, todavía de pie junto a su madre, y dijo con voz grave que en todos sus años de carrera jamás había visto algo. Reconoció que ese tribunal no era un lugar para una niña, pero que lo que había presenciado era un acto de verdad pura, imposible de ignorar. Dijo que aquellas palabras no eran un simple discurso emocional, sino una defensa legítima construida con pruebas de sacrificio, esfuerzo y amor. Con un golpe del mazo, anunció que el caso quedaba desestimado, que la madre era inocente de todo cargo y que jamás debió haber enfrentado semejante injusticia. La reacción fue inmediata. Primero, un silencio cargado, como si las palabras tardaran en entrar en la mente de todos, y luego un estallido de aplausos que retumbó en las paredes del tribunal. La gente se levantó de sus asientos, algunos con lágrimas cayendo por las mejillas, otros aplaudiendo con tanta fuerza que sus manos se enrojecieron. La madre, incrédula, se cubrió el rostro con ambas manos, sollozando como si todo el peso que había cargado durante años se desmoronaba de golpe. La niña la abrazó con toda la fuerza que su pequeño cuerpo podía dar, y entre lágrimas le dijo que lo habían conseguido, que la justicia había hablado, pero sobre todo, que lo habían logrado. El juez, conmovido, pidió que se registrara en acta no solo la absolución, sino también el testimonio de la niña, porque consideraba que debía quedar como un recordatorio de lo que significaba la dignidad humana frente a la rigidez de la ley. El abogado contrario, derrotado y humillado, recogió sus papeles sin mirar a nadie. Ya no quedaba ni rastro de la arrogancia con la que había entrado esa mañana. Cada persona en la sala lo observaba con desprecio, conscientes de que había intentado aplastar a una mujer inocente y se había enfrentado con la valentía inesperada de una niña que no se dejó intimidar. Fue una derrota que iba más allá de lo profesional. Era la pérdida de credibilidad, de respeto, de la máscara de poder que siempre había usado. Madre e hija salieron del tribunal tomadas de la mano, rodeadas por personas que se acercaban a felicitarle. Algunos les daban la mano, otros las abrazaban, y más de uno les dijo que nunca olvidarán lo que habían presenciado. Afuera, el sol brillaba con intensidad, como si el mundo mismo quisiera confirmar que aquel día había sido histórico. La madre respiró hondo, sintiendo que por primera vez en muchos años podía caminar sin cadenas invisibles oprimiendo el pecho. La niña, con una sonrisa cansada pero victoriosa, le dijo que siempre sería su voz, su defensa, su fuerza, tal como ella había sido su refugio desde que nació. Y mientras caminaban juntas, dejando atrás la frialdad de los pasillos judiciales, comprendieron que aquel juicio no había sido solo un enfrentamiento legal, había sido una prueba de vida, una demostración de que incluso los más vulnerables pueden derribar muros imposibles cuando hablan con la verdad en el corazón. Para los demás, aquel día sería recordado como un juicio peculiar, como una anécdota extraña en los registros oficiales, pero para ellas se convirtió en el inicio de una nueva vida, en el momento en que la injusticia se dobló ante la dignidad, en el instante en que el amor se reveló como la defensa más poderosa del mundo. La madre besó la frente de su hija y con lágrimas en los ojos le dijo que nunca en su vida había sentido tanto orgullo. Y la niña, abrazándola fuerte, respondió que todo lo que había hecho lo haría 1000 veces más, porque nada era más importante que verla libre, ver su sonrisa volver a brillar. Ese fue el verdadero final del juicio, no el golpe del mazo ni la sentencia, sino el renacer de dos almas unidas que demostraron a todos que, incluso en medio de la oscuridad, la verdad y el amor
siempre encuentran la manera de ganar.